Lo dijo en la primera hora. Les saludamos a Wilson Merino, que está con nosotros aquí en nuestro espacio. Wilson, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, Belkis, un gusto estar con ustedes, preocupado por la situación difícil que enfrenta el país y en este contexto hacer un llamado a no perder la humanidad, que es lo único que nos va a permitir reconstruir el país cuando esto termine. A ver, Wilson, vamos a los hechos. El 19 de junio, Wilson Merino publicó en su cuenta Twitter un video. Como acto humanitario abrimos la Fundación Cecilia Rivadeneira para dar albergue a mujeres indígenas con niños y personas enfermas que están varadas en la ciudad. Hacemos un llamado a que otras fundaciones y universidades se abran. Esto fue el 19. El mismo 19 hubo una denuncia pública que Wilson Merino la presentó en su cuenta Twitter. Hablaba de intimidación del municipio y del alcalde de Quito tras la decisión de ofrecer las instalaciones de la Fundación para Niños y Mujeres Indígenas. Decía que sin una orden y un auto sin placas llegaron a inspeccionar. El tema es que, Wilson, sobre esto hubo un comunicado del municipio de Quito en donde se habla del comodato y dice: los bienes públicos dados en comodato no pueden ser utilizados para los fines aprobados por la autoridad y aceptados por el beneficiario. El caso particular, el presidente de la fundación beneficiaria del comodato, o sea, Wilson Merino, anunció públicamente que se estaría dando el bien a un uso distinto al autorizado por la ley. El municipio, respetuoso del derecho, visitó el local y validó el uso del bien. Ese seguimiento constituye una obligación legal de los servidores públicos. ¿Qué mismo pasó, Wilson? Fabricio, la Fundación es una organización ciudadana, apolítica, humanitaria, solidaria, que tiene más de 20 años de experiencia. Hemos acompañado a los ecuatorianos en los momentos más difíciles: la erupción del volcán Tungurahua, el terremoto en Manabí y en Esmeraldas. Durante el paro nacional abrimos nuestras instalaciones. Hemos recorrido el país, hemos asistido a las familias más pobres y esta evidentemente no es la excepción. Tenemos una vocación de ayudar a la gente que más sufre, no de ahora, sino desde siempre. Recordarás, Fabricio, que durante la pandemia los médicos profesionales de primera línea pernoctaron en la fundación porque no tenían cómo regresar a sus hogares por temor a contagiar a sus seres queridos. Recordarás que la fundación se convirtió en el primer centro de vacunación para niños y adolescentes. Recordarás que la fundación también fue un centro de albergue para pacientes con COVID. Es decir, desde siempre la Fundación Cecilia Rivadeneira ha abierto sus puertas para acoger a grupos de atención prioritaria. Esta no es la excepción. En diferentes contextos. En diferentes contextos y con el reconocimiento público de todas las instituciones del Estado: presidencia, vicepresidencia, alcaldía, ¿no? Estamos en un momento muy difícil, enorme polarización. Nos quieren llevar a que estés de un bando y del otro y a perder la humanidad. Y yo hago un llamado en este espacio a no perder la humanidad, que es la base fundamental de lo que somos y desde dónde vamos a poder reconstruir la sociedad tan rota que estamos recibiendo. Nosotros evidentemente hemos abierto la fundación para acoger a pacientes, a personas enfermas. De hecho, en la fundación ya hay personas con enfermedades renales que reciben diálisis, que están varadas y que no pueden regresar a sus provincias. Y hemos decidido también abrir la fundación para acoger a mujeres con niños en brazos, ¿no? Esa es la vocación de la Fundación, defender a la infancia. Y rechazamos rotundamente los actos de intimidación por parte del municipio de Quito, por parte del alcalde encargado Santiago Guarderas, por parte de algunos concejales que están introduciendo este relato de buscar la forma de revocar un comodato a una organización social que ha hecho tanto por tanta gente durante tanto tiempo. Pero no se cometió un error, perdón, Belkis, no se cometió un error, pregunto, Wilson. Y tomo como referencia el comunicado del municipio, que el comodato tiene un fin específico y al hacer ese anuncio no se infringe el fin específico del comodato. Así es, Fabricio. Nosotros como fundación tenemos que atender a grupos de atención prioritaria y lo hemos hecho antes. Entonces ahí hay una discusión jurídica, ética y moral. Lo hemos hecho antes en el pasado y hemos recibido aplausos y reconocimiento por parte de las instituciones, ¿no? Ahora que hemos decidido volver a hacerlo, abrir las puertas para atender y recibir a grupos de atención prioritaria, y de cara al hostigamiento por parte del alcalde encargado, Santiago Guarderas, de algunos despachos de concejales como el concejal Abad, que buscan desestabilizar a la fundación y buscar la revocatoria del comodato. Nosotros lo rechazamos, nos mantenemos firmes de nuestra decisión de ayudar a la gente que más sufre,
a la infancia, a los niños que no tienen la culpa de esta confrontación entre políticos. Nosotros hacemos un llamado a recuperar la humanidad, a atender a la gente que más nos necesita, que evidentemente también son las personas enfermas que están varadas en la ciudad a consecuencia de este paro nacional. Los funcionarios del municipio, Fabricio, llegaron de manera ilegal. En ese comunicado que hablan de legalidad, el municipio de Quito hace todo lo contrario. Llegaron sin una orden, llegaron sin presentarse quiénes son, llegaron en un carro sin placas. ¿Cómo se produjo? Relatemos brevemente los hechos de cómo se produjo justamente este hecho. Belkis, hicimos el anuncio en base a una sensibilidad que yo creo que es la que hay que tener en estos momentos, una sensibilidad humanitaria, y a las pocas horas llegaron los funcionarios del municipio. Hay que entender que el comodato le entrega a la fundación el uso del inmueble. Correcto. Y que los funcionarios municipales no pueden ingresar previa autorización de la organización, ¿no? Ellos infringieron la ley, entraron de manera violenta y lo peor de todo es que irrumpieron el descanso de pacientes renales que habían llegado hace pocos momentos de diálisis, ¿no? Poniendo en riesgo la integridad física de las personas que estaban en la fundación. Hacemos un llamado a las instituciones de derechos humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Si sirve para algo, este es el momento de actuar. Hacemos un llamado al Consejo Metropolitano de Quito. Si el Consejo Metropolitano de Quito sirve para algo, es para fiscalizar estas acciones que atentan contra la integridad de las personas más vulnerables. Y decirle a la sociedad que no perdamos, por favor, estos valores fundamentales de la compasión, del amor, de la solidaridad, que van a ser la base para reconstruir esta sociedad tan rota. La atención de grupos prioritarios no es uno de los fines de la fundación. Lo pregunto porque, claro, el comunicado... Voy a reseñar textualmente lo que dice. Los bienes públicos dados en comodato solo pueden ser utilizados para los fines aprobados por la autoridad y aceptados por el beneficiario. En el caso particular, el presidente de la fundación beneficiaria del comodato anunció públicamente que se estaría dando al bien un uso distinto al autorizado por la ley. Pero me remito al tema de la atención de grupos prioritarios. Esa es la vocación y la función de la fundación, atender a grupos de atención prioritaria, ¿no? La discusión en el Consejo Metropolitano por parte de algunos actores, algunos concejales, algunos despachos de concejales, como el despacho del concejal Abad, que están intentando instaurar un relato de que hemos infringido el comodato para revocarlo, la intención por parte del alcalde encargado, Santiago Guarderas, la intención del secretario del Consejo también, que ha cuestionado el uso de las instalaciones para ayuda humanitaria. Entonces yo me pregunto, ¿no? Cuando abrimos la fundación para acoger a los médicos y las enfermeras durante el COVID, ¿dónde estaban? Cuando decidimos abrir la fundación para convertirnos en un centro de vacunación a niños y adolescentes, ¿dónde estaban? No había quejas. Eran ellos los primeros en aplaudir la labor humanitaria. Y ahora que hemos decidido abrir la fundación para acoger a personas enfermas, para acoger a la infancia, en esta lógica de polarizar, encrispar más a la sociedad, están intentando introducir un relato de que la fundación ha infringido algo, ¿no? Y nosotros somos conscientes de lo que hacemos y creo que hoy más que nunca hay que poner a prueba los valores que la fundación defiende. Ahora, es inevitable preguntarle a Wilson Merino si es que esta acción... A ver Wilson, yo le conozco a usted hace mucho tiempo y sé perfectamente la labor social que usted ha efectuado desde la fundación. Y siempre he destacado ese rol como activista en temas sociales. Hemos tenido varias entrevistas, muchas entrevistas desde que nos conocemos y siempre obviamente ha habido un apoyo desde los espacios en los cuales yo he participado para justamente impulsar esa labor social. Pero es inevitable ahora atar eso a la situación política y a un propio interés de Wilson Merino de ser posiblemente precandidato o candidato a un cargo de elección popular. Y por ahí también van algunas críticas, porque hay gente que asocia lo que está ocurriendo el último fin de semana, esta postura de Wilson Merino, con una eventual precandidatura. Es inevitable preguntarle esto, Wilson. ¿Hay o no una relación de Wilson Merino, un interés de visibilizarse para una candidatura, justamente a propósito de este tema? Fabricio, en una sociedad tan polarizada, a mí particularmente me encantaría construir una alternativa distinta que nos permita salir de este bache. Y quisiera declinar en este espacio y contigo la pretensión válida, esta pretensión genuina de poder ir a la alcaldía de Quito por defender algo que va más allá, que es lo humanitario.
O sea, yo llevo 20 años levantando la bandera de la fundación, 20 años acompañando a la gente que más sufre. Y esta no va a ser la excepción. Y para no confundir, decirte que esta intención personal que tenía de poder ir a la alcaldía de Quito, la declino para levantar con fuerza la bandera humanitaria que necesita la ciudad. Usted no va a ser para candidato. Salir. Yo no voy a ser candidato Definitivamente. a la alcaldía de Quito. Es definitivo. Yo no le voy a dar el gusto a estos actores miserables que están intentando mezclar la labor humanitaria de la fundación con una pretensión política genuina. Porque yo he venido construyendo un proyecto genuino, a pulso, pero no les voy a dar el gusto. Yo me esforzaré en construir un gran frente de gente que piense de manera honesta para poder recuperar a la ciudad. Y esta intención que había de ser candidato a la alcaldía de Quito, declinarla, pensando en este momento histórico, en la necesidad de reencontrarnos como quiteños y quiteñas, salir de la polarización y sumar esfuerzos para reconstruir una ciudad que está destruida, no por el paro nacional, sino por la irresponsabilidad de las autoridades de turno. Ni a la alcaldía ni a una eventual concejalía. Yo creo que hoy la responsabilidad está en sumar esfuerzos alrededor de la construcción de un proyecto más grande, ¿no? Nosotros evidentemente teníamos la aspiración legítima de llegar a la alcaldía de Quito. Tenemos un perfil de vocación, de servicio social de muchísimos años, experiencia en el servicio público, formación académica, ¿no? Y creo que teníamos muchísimas posibilidades de ganar, ¿no? Pero creo que hoy no se trata de iniciativas individuales, sino de construir proyectos colectivos. Así que, Belkis, buscaremos la forma de conversar con otros actores y construir un gran frente que nos permita pensar principalmente en el bienestar de la ciudad y en salir de esta polarización tan difícil en la que estamos. El anuncio que acaba de hacer Wilson de declinar una potencial candidatura, ¿es un anuncio definitivo? A la alcaldía de Quito sí, evidentemente. Nosotros lo que creemos del día de hoy, Fabricio, es que es fundamental ayudar a construir un proyecto de rescate de la ciudad, ¿no? Salir de esta polarización tan vergonzosa, ¿no? El día de hoy se ha publicado un anuncio falso de cuentas falsas donde publican información del activista Lolo Miño, de su casa, de la mía, diciendo que somos albergues temporales de personas indígenas, ¿no? Tratando de encrispar, y esto es algo que hay que rechazar, ¿no? Estamos llegando al límite, nos quieren dividir entre los buenos y malos, nos quieren dividir entre los unos y otros, y a la final es que todos somos ecuatorianos, todos tenemos necesidades, carencias, y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para levantar nuevamente a la ciudad y al país. Correcto. Pero a ver, si usted ofrece albergue su domicilio o Dolores Miño lo hace, digamos, de su casa y pueden albergar a quien quieran, digo, no termina siendo así. Sí, pero eso es la noticia es falsa con el ánimo de exacerbar, ¿no? De verles a ustedes como asusadores también, claro, de este clima de conflictividad social que enfrentamos. Porque se está tratando de incorporar este relato de o estás conmigo o estás con el otro, ¿no? Claro, estamos en un momento de absolutos. La famosa frase que Bush pronunció luego de los ataques de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. El que no está conmigo entonces es nuestro enemigo. O sea, estamos pensando en absolutos, Wilson. Así es, Fabricio, y esa es la tragedia de la descomposición del tejido social, ¿no? Cada vez más separados, el que está al frente es una amenaza y cada vez hay menos posibilidades de encuentro, ¿no? Y creo que los actores responsables tenemos que dejar a un lado los intereses individuales y comenzar a pensar en colectivo. Por eso es que yo he reflexionado mucho estos días. Yo sentía la necesidad de liderar un proceso de renovación política de cara a la ciudad. El día de hoy he reflexionado y creo que es importante declinar esa pretensión individual y ser parte de una construcción colectiva. Creo yo que hoy, más que nunca, necesitamos estar juntos, necesitamos reunirnos alrededor de los valores fundamentales del amor, del respeto, de la compasión, de la solidaridad, dejar al lado las etiquetas, los estigmas, dejar al lado la xenofobia, el racismo, el odio y comenzar a buscar formas de resolver los problemas de fondo, la desigualdad, la pobreza, la injusticia que viven muchos quiteños, quiteñas y ecuatorianos en términos generales. En este sentido, Wilson, una mirada global brevemente de lo que está viviendo ahora mismo el país.
¿Se mira una salida a esta crisis en medio de estos llamados al diálogo, llamados que son recurrentes desde distintos sectores? Yo veo dos, Belkis. Yo creo que hay que insistir en la posibilidad de que haya un encuentro entre representantes de la CONAIE y el gobierno nacional para buscar solución a este momento tan difícil, ¿no? Si se logra en buena hora avanzar, que el gobierno rectifique y que finalmente se ajuste en función de las demandas ciudadanas, no solamente de la CONAIE, sino de muchos grupos sociales que se están movilizando. Y si no se logra, creo que la salida constitucional, democrática, tiene que ser la muerte cruzada. Yo no veo ninguna otra salida a un espacio de diálogo sincero, honesto, con rectificaciones y acciones concretas, o la muerte cruzada motivada por el Ejecutivo. Cuando hablamos de muerte cruzada, desde la óptica, ¿qué opina Wilson Merino? ¿Que el presidente disuelva la Asamblea y la Asamblea se vaya a su casa y gobierne por decreto durante 5 o 6 meses hasta que sea reemplazado o se elija nuevo presidente o se posesione el nuevo mandatario y la nueva Asamblea, o que la Asamblea destituya al presidente y ocurra lo propio? Sí, yo creo que de iniciativa del legislativo podría ser más sencillo. Lo que reprochamos evidentemente es derrumbar o derrocar un presidente. Eso es algo que no puede suceder, ¿no? La muerte cruzada es un mecanismo constitucional, está en la Constitución. Sí, igual algo... que la revocatoria de mandato, o sea, son mecanismos que están en la Constitución. No los ideales, pero en un momento de enorme crispación y conflictividad están ahí, ¿no? Y si no hay salida al diálogo, creo que debemos darle al pueblo la posibilidad que a través de las urnas resuelva sus conflictos de manera pacífica. Creo que esa es la salida, esos dos, creo yo, son las salidas visibles, pero creo que hay que pensar qué va a pasar el día de mañana después de eso, ¿no? Nos vamos a volver a encontrar todos en las calles, en los parques, y no podemos permitir que nos sigan polarizando. No podemos permitir que los actores políticos y responsables nos sigan separando, ¿no? Las consecuencias de eso serían catastróficas, ¿no? Eso va a hacer que la gente tenga murallas entre unos y otros, ¿no? Que las familias se dividen, que los amigos dejen de hablarse, ¿no? Que está sucediendo ya. La violencia en las redes sociales, en los chats, ha llegado a límites inimaginables. Así que yo, a través de estos micrófonos, anunciando públicamente esta decisión personal de no ir a la alcaldía de Quito para poder sumarme a un proyecto más grande, hago un llamado a que la gente deponga temas personales pensando en objetivos más comunes, más amplios que nos permitan salir. Correcto. Wilson, gracias por Muchas gracias, habernos visitado acá. Con su posición, Wilson Merino, quien es activista y lidera la Fundación Cecilia Rivadeneira, nos ha dado una explicación sobre los episodios del fin de semana, esta polémica con el municipio, pero además ha señalado y ha anunciado que no será candidato a la alcaldía de Quito, justamente para no contaminar la labor social. Nos lo ha dicho Wilson, que al momento realiza la fundación y en medio de esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo en el Ecuador. Gracias a nuestro invitado. 8:32 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.